No, pues es que ya, yo dije, hablando yo sola, picándome los ojos, ¿cómo así? Claro. Estoy muy contenta porque por fin lo logramos. Ya estamos en vivo, querida Vero. Y bueno, Hola. déjame presentarte, por favor, porque acá las conocencias que tenemos en común, pues ya no saben, pero las que no saben de lo que se han perdido, ¿eh? Déjenme les platico así rapidito. Me encanta cuando de todo como en botica entra en este espacio de seguir la energía. Y a mí me encanta porque una de las personas que desde el día 1 de encuentro ha sido esa consecución de poder seguir nuestra intuición, nuestro saber, seguir la energía disponible, ha sido pues nada más y nada menos que con Verónica Caporal. Y Verónica, una compañera, con todas sus letras, una socia de vida, que sabemos lo que eso significa y ahorita se los vamos a explicar, porque muchas personas de aquí quizá no sepan el significado y la implicación de lo que es ser y tener el gozo de haber conocido a alguien que se vuelve tu socia de vida. Y bueno, ahorita les explicamos, nada más para rápidamente decirles, Verónica Caporal es antropóloga, es feminista, es madre de una maravillosa bailarina, que ya nos platicará, y no conozco todos tus títulos académicos, pero sí conozco la parte en que nos ha tocado compartir y hacer crecer un proyecto de la nada, en donde había que hacer política pública para las mujeres de la Ciudad de México a una edad bien temprana, porque ahora sí lo podemos decir. En ese entonces quizá no nos dábamos cuenta de lo chavitas que éramos, porque ya nos sentíamos, no nos vivíamos como tan chavitas, pero ahora que a mis 48 años puedo decir, si estábamos bien chavas, mana. Bien, jovencitas. Bien jóvenes. Yo veo fotos de esa época y digo, wow, qué bárbaras. Y ya estábamos, oye, bueno, tantas anécdotas que tenemos, pero haciendo cosas que ahora lo veo a la distancia y cosas muy profundas, ¿no? Trabajando en proyectos especiales, con mujeres privadas de libertad, con mujeres en contextos de prostitución, con mujeres consumidoras de sustancias con mujeres trabajadoras del hogar o que hacen trabajo doméstico. Entonces, con mujeres que estaban viviendo con VIH, con mujeres jóvenes lesbianas. ¿Te acuerdas? Así ¡Qué es. maravilla! ¡Qué maravilla! Y además nosotros así como supercampeonas, porque eran los dichosos proyectos especiales en donde Exacto. metían todo, todo lo que no Claro. cabía en algún otro lugar, ahí lo ponían, ¿por qué no? Y entonces nosotras, a la tierna edad, estamos hablando del año, híjole, ni sé qué año, fue antes de lo de las Torres Gemelas, ya con eso les digo todo, ¿no? Sí, en el 2000. Estábamos Uh-huh. hablando del año 2000, o sea, hace 21 años. Donde coincidimos nada más y nada menos que en el Instituto de las Mujeres. Así que ustedes dirán si tenemos experiencia o no en hablar de temas que tienen que ver con las mujeres, porque, cómo nos gusta hablar de las mujeres, Vero, cómo nos hemos involucrado en revisar qué onda con nosotras, no nada más en lo que le sucede a otras, sino partiendo de la experiencia propia, quizá guiadas por, decía hace rato, con nuestra experiencia personal, pero también dejándonos guiar y acompañar de otras mujeres que compartieron y que siguen compartiendo generosamente su saber, invitándonos a esa reflexión constante. Y bueno, pues qué mejor que vinieras ahora para esto de que yo dije en la madre. Sí. En las madres. Porque, claro, cuando nosotros nos conocimos, ni por aquí, No, bueno, no sé,
Yo digo que no, ¿no? Que No, ni por... no, no, yo decidí que quería ser madre a los 33 años. O sea, realmente yo había dicho, no, yo no voy a ser mamá, yo no quiero ser mamá. Y a los 33 años decido serlo después de un viaje que me fui a Alemania. Y estando en Alemania, bueno, alguna vez una amiga me decía, amiga y maestra, me decía que los viajes nos transforman, ¿no? Y nos transforman en muchos niveles. Y bueno, a mí me transformó tanto ese viaje que cuando yo regreso en octubre, noviembre de 2003, digo, voy a hacer más. Y entonces empiezo a construir todo el proyecto para hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese tiempo cuando trabajábamos en proyectos especiales y en el instituto, pues yo no tenía ese deseo, ni ese proyecto, ni esa idea, ¿no? Entonces surge después, hasta los 33 años. Y justamente hace ratito yo compartía en este pedacito en donde estábamos como intentando conectarnos, que fíjate que una vez mi hija me preguntó, porque decía, ¿verdad, mamá, que tú siempre quisiste ser mamá desde que eras niña? Y yo, no, no siempre quise ser mamá. De hecho, Claro. busqué todas las formas posibles para no serlo. No solo eso. Y ella estaba muy sacada de onda, porque me decía, no me estás Claro. hablando en serio. Y yo decía, sí, sí es en serio. Y yo me preguntaba, y me acuerdo que lo consulté con una amiga muy querida que tenemos en común, que la voy a mencionar, no sé si decir su nombre completo, pero la voy a mencionar, porque me acuerdo que le decía a Arcelia, Ay, claro, Arce. a Arce, yo le decía, acabo de compartir esta información con mi hija, yo no sé si si eso va a desatar un desastre, si eso va a ser una bomba nuclear o no, pero yo solo sé que algo me dice que tengo que ser completamente honesta con ella. Claro, por No, supuesto. no nací queriendo ser madre, ni crecí queriendo ser madre. Fue Claro. hasta después de en mi caso hasta después de los 36, 37, en donde dije, bueno, creo que sí. Sí, y yo lo recuerdo porque, bueno, pues ya Aura ya había nacido, y lo recuerdo mucho porque justo cuando yo me entero que estás embarazada, yo dije, wow, y de hecho te pregunté, bueno, de hecho previo a que estuvieras embarazada lo platicamos y te hacías muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que esa es una parte que me parece muy interesante de este diálogo, de este encuentro, ¿no? Y que justamente es hablar de esa diversidad de formas y de maternidades y de sentimientos y de emociones que nos llevan a elegir o no elegir la maternidad, porque creo que estamos hablando de una postura política, ¿no? O sea, yo creo que eso lo hemos compartido mucho nosotras desde diferentes espacios, porque una postura política, porque pasa por una decisión, por una elección y por ejercer el derecho que tú tienes de vivirlo o de no vivirlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho previo a tu embarazo, a todo este proceso de esperar a Lucía y todas las preguntas, ¿no? Y todos los viajes que hiciste, todas esas introspecciones que hiciste para ti y para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido pues es muy interesante el proceso de elegirlo, de construir, yo creo que la idea y de elegirlo y después de hacerlo. Y luego, cuando lo hacemos y cuando lo vivimos, ahí viene otro proceso, porque las abuelas y las madres nos decían, ¿no? Que para ser padres o para ser madres nos enseñan. Y yo la verdad, sí, les doy toda la razón, porque efectivamente puedes tener conocimientos, puedes mirar de otro lado, pero realmente es una experiencia, como lo decías en el live anterior, es algo que es muy personal
y yo creo que esa es la parte que me parece muy interesante, que la maternidad es una experiencia totalmente personal y cada quien la va a construir. Afortunadamente hay quienes la pueden construir muy creativamente, positivamente, resilientemente, pero también hay otras mujeres que no la pueden construir así y así es, ¿no? O sea, no podemos decir que hay una buena manera o una única manera o una mejor manera de ser mamá, ¿no? Es algo que estamos aprendiendo todos los días y todos los días, además, nos vamos agarrando casi que de donde podemos, pero porque, ¿no? O sea, es esta combinación entre lo que aprendiste, y yo decía, no sé si alcanzaste a escuchar esa parte, de que muchas veces tiene que ver con la información que tú fuiste registrando dentro del vientre de la madre. Desde entonces. Claro. Y quizá desde antes dijeran los místicos, ¿no? Porque mi hija decía, bueno, entonces por lo menos cuando estaba yo en las estrellas, escogí estar contigo. Eso por lo menos la tranquiliza y a mí también, la verdad. Claro. ¿No? O sea, hay tantas cosmovisiones acerca de la maternidad. Y el hecho de cómo la vamos construyendo en el día a día, cómo le vamos dando forma, cómo vamos incorporando, integrando saberes, experiencias, tiene que ver mucho también con esta capacidad, dijiste muy bien, de estarnos haciendo preguntas y saliéndonos muchas veces de toda esta carga de juicios, de toda esta carga de cómo tendría que ser y cuando podemos salirnos de esta, yo mencionaba hace rato, esta constante amenaza de ser juzgadas como malas madres. O, dicho de otra manera, de esta disposición a decir, pues sí, la verdad es que no soy una madre perfecta, la verdad es que soy la mejor madre que puedo ser, ¿no? Y que no tengo temor a regarla. Porque también esa es, claro, eso, el llegar como a ese lugar, es producto de todo estarse haciendo preguntas, estar platicando, estar compartiendo con otras, a veces dejarse llevar un poquito, ¿no? Pero que solo en compañía de otras mujeres que están viviendo lo mismo que tú, a su manera. Claro. Desde esta disposición al diálogo, desde esta disposición al conocer otras experiencias, puede ser un poquito más sencillo, puede ser un poquito más divertido y un poquito más amable, porque la verdad es que nadie lo dice, pero así como que de, uy, qué divertido que es. Claro, sí, pues. Sí, pues yo creo que justo es en esto que tú planteas ahora, es también como enfrentarte a ese universo que no sabes qué va a pasar, ¿no? Fíjate que a mí en estos años y en este constructo, ¿no? De la maternidad, digo, yo sí, en un sentido, y yo creo que también a ti te pasa y a muchas colegas, compañeras, socias de la vida, nos pasa, es esta reflexión que estamos haciendo de nosotras mismas y de las otras, ¿no? Y que justamente es esto que tú dices, este diálogo, el encontrarnos, el juntarnos, que es yo creo que algo que hemos hecho pues desde muy jovencitas, hemos reconocido esa importancia de juntarnos y de dialogar entre nosotras, de apoyarnos, ¿no? Esto que tanto en algún momento hablábamos de la sororidad, de estas redes que buscamos, digo, era lo que hacíamos en el Instituto de las Mujeres, por ejemplo, generar redes de mujeres, que las mujeres supiéramos que no estamos solas, ¿no? Y que las cargas no son solo para nosotras, y yo creo que ahí entraría mucho esto de la maternidad, y que justamente es también identificar, por ejemplo, cómo nos enseñaron a ser madres, cómo enseñaron a nuestras madres a ser madres, cómo a nuestras madres, a nuestras abuelas las enseñaron a ser madres, y entonces con todo ese cúmulo,
como ir construyendo este rompecabezas que no está fácil, ¿no? Como bien lo decías, que da miedo también y que entonces nos permita en un sentido acercarnos más a nosotras y a lo que nosotras queremos y en las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, al menos a mí en este viaje que ha sido para mí, que es la maternidad, pues ha sido un proceso muy reflexivo. Y también salirte de esos cánones que están ahí y que pues nosotras sabemos, todos esos estereotipos, todos esos roles que nos han asignado y además salirnos de ese lugar también de lo bueno y de lo malo. Yo, por ejemplo, hablo mucho con mi hija de la responsabilidad. O sea, cuando ella me llega a decir, es que yo lo estoy haciendo, yo soy mala porque hice tal cosa mal, ¿no? Y le digo, no, yo creo que ahí el cambio es decir, soy responsable. A lo mejor saqué una mala calificación, ¿no? O no hice tal cosa que tenía que hacer. Entonces, lo hago mal. Y le digo, no, no es entre bueno y malo, sino es en el sentido de soy responsable. A lo mejor no le di de comer a mi mascota y es mi responsabilidad. Entonces, no es decir, no es que sea una mala cuidadora, porque no le di de comer a la hora que le tocaba, o no lo llevé al baño, o no hice la tarea, sino es decir, eres responsable de eso. Entonces, si él se enferma, tú eres responsable, no es que seas mala, ¿no? Entonces, eso por un lado, como ese aprendizaje. Y otro también es el tema de saber que tú quieres y en el life anterior tú hablabas esto de que las hijas y los hijos no solamente tengan un solo referente de amor contigo, ¿no? Que qué padre y qué maravilloso que tengan muchos referentes de amor además de ti, además de su papá y de su mamá o de sus abuelos, de los que son familia, ¿no? Sino de toda esa otra red, ¿no? Que hay ahí, ¿no? Que son las amigas y los amigos elegidos. Esa familia que nosotras decidimos que fuera nuestra familia, esas socias de la vida, ¿no? Entonces creo que eso también, porque entonces te quita de un lugar central, ¿no? Y entonces yo siempre les digo, a ver, yo quiero a mi hija, no porque sea mi hija, la quiero porque yo elegí quererla, no es una imposición, es yo la quiero por quien es, porque es ser humana y además es mi hija, ¿no? Y además, y yo siempre también digo, yo la cuido o la proveo, sí porque es mi hija, porque la quiero, porque eso lo elegí, pero también, y ahí ese es un salto que para mí ha sido importante, jurídicamente yo tengo la responsabilidad porque yo elegí, yo asumí esa responsabilidad ante un Estado, ante un sistema, ¿no? Normativo. Y entonces es decir, sí, yo proveo y doy todo esto porque yo tengo esa responsabilidad. Y ella en sus derechos humanos está amparada por eso. Pero el amor, todo lo otro, eso yo lo elegí. Y no pasa, porque entonces ahí, en eso que tú decías hace rato de ser malas madres o buenas madres, es decir, como buena madre tienes que querer. Hay muchas mujeres que no pueden querer a sus hijos y no los o hijas y no los pueden querer no porque sean malas madres, sino porque hay toda una historia atrás. Entonces creo que ahí vamos desde mi perspectiva desmitificando esa parte, ¿no? Entonces, pero bueno, yo ya hablé mucho, vale. Sí, no, y es eso que decía, que bueno que lo vuelves a mencionar, porque seguimos partiendo del hecho de que hay cosas que suceden de manera espontánea, natural, y además van a suceder a la perfección. Claro. Te puedo contar después una experiencia que a mí, o sea, no nada más la maternidad, sino más adelante, a mí una experiencia que me también como que me transformó y me permitió mirar cosas que yo no había podido ver, fue el trabajar en casas de partería, el trabajar de la mano con parteras. Y entonces eso me ha llevado a una visión de la maternidad que se renovó, pues así, muchas cosas que estaban muy plantadas en un precepto feminista, y lo debo, así lo pongo, ¿no? O sea, como que con muchos preceptos muy bien articulados, se fueron al carajo de la noche a la mañana, porque entonces yo pude ver otras experiencias de la maternidad
pues como muy salvajes, ¿no? En el sentido de donde no había cuestionamiento y no había tiempo para cuestionarse. Y entonces el poder estar viendo a mamás rechazando a sus hijos inmediatamente, o sea, esas maternidades que no solo no fueron planeadas, no solo no fueron elegidas, sino además fueron impuestas de la peor manera posible. Y entonces, ¿cómo reconstruyes como mujer? Si cuando lo has elegido, si cuando lo has planeado, si cuando has tenido la oportunidad de hacerlo consciente, no está fácil. Claro. Cuando no están todas esas condiciones, que encima estas mujeres cargan la expectativa social de que tienen que amar a eso que no está contemplado por nada del mundo, es un peso que se sale completamente de las dimensiones y que, insisto, se habla muy poco y de la única manera que se habla es de una manera punitiva. Punitiva desde el discurso de quien juzga, punitiva desde el discurso de lo legal, punitiva desde la manera en que muchas mujeres vemos y platicamos y compartimos con otras mujeres. Entonces, este peso tan pesado de verdad, de regarla y caer en el ser una mala madre, es algo por el que atraviesan todas las mujeres, tengan hijos o no tengan hijos. Y eso está bien cañón. O sea, tengas hijos o no tengas hijos, la posibilidad de ser acusada como mala madre por no querer tenerlos, mala madre por elegir no tenerlos, mala madre por tenerlos y no atenderlos como supuestamente tendrías que estarlos atendiendo, mala madre por no amarlos, es decir, y luego mala madre por no cumplir con una idea de perfección que solo existe en los comerciales, en las revistas y en la fantasía de un sistema de consumo, hasta ahí. Entonces, no, perdón, y fíjate que en esto que estás diciendo a mí me hace mucho eco, porque en este afán, pero que además es un afán que está muy bien estructurado desde este sistema, ¿no? En el que estamos, ¿no? Este sistema sexo-género, este sistema donde la vida se ha organizado mucho a partir de un pensamiento masculino. Y esto, yo no quiero decir que todas las masculinidades sean nocivas o tóxicas, ¿no? Hay otras masculinidades también, pero desgraciadamente tenemos un porcentaje muy alto en ese sentido. Y entonces, justamente todas estas ideas que se han impuesto y que han llevado a muchas mujeres a no tener una experiencia agradable de la maternidad, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, esa experiencia que a veces no es agradable y que bueno, que nosotras mismas, ¿no? Yo creo que a ti te pasa y a mí también me pasa que hemos tenido experiencias desagradables con la maternidad, ¿no? Pero bueno, ahí hemos hecho movimientos que nos han permitido, yo siempre digo, aprender, ¿no? Yo algo que siempre me planteo y le planteo en este caso a mi hija es, ¿qué aprendimos de esto? A lo mejor es algo muy negativo, es algo que no nos gusta, hasta en una discusión o en un desencuentro, es decir, ¿qué aprendimos, no? ¿Qué aprendimos de habernos enojado? ¿Qué aprendimos de esto que pasó entre nosotras, no? Entonces, estamos haciendo eso, pero eso no quiere decir que todas las mujeres lo puedan y lo estén haciendo, ¿no? Porque la misma cultura y la misma sociedad no te lleva ahí, ¿no? O sea, te lleva a tener esto, ¿no? Como dices tú, estos modelos de maternidad o maternidades muy tradicionales que se siguen reproduciendo en los canales, en los programas, en todo esto, o estas maternidades que también plantean de repente así como de, bueno,
tú eres totalmente independiente, ¿no? Y tú haz lo que quieras y yo soy tu amiga, ¿no? Entonces de repente dices, bueno, parte de la responsabilidad es con nuestras hijas e hijos, es también que ellos aprendan esta parte de los límites, pero no estos límites tradicionales, sino de los límites que ellos mismos y ellas mismas tienen, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, pues es un gran reto hablar justo de las maternidades, de esta diversidad de maternidades y de sobre todo desmontar esto que pues que nos han enseñado de ser madres, ¿no? Y la sanción social que hay cuando no cumples con esos cánones, cuando te sales de esos cánones. Yo quisiera contar algo, que bueno, hoy y también en homenaje a mi madre, que ella ya no está ahora y que bueno, después a lo mejor de muchos años, yo estuve muy peleada, a lo mejor en algunas cosas, ¿no? Con ella, ahora diferente, ¿no? Ahora me salen muchos dichos de ella, por ejemplo, ¿no? Que yo a lo mejor antes no entendía, y ahora los uso y los reproduzco, ¿no? Pero bueno, pero me acuerdo mucho cuando mi hija era pequeña que ella siempre ha comido bien desde que nació, ¿no? Y siempre ha comido muchas verduras a la fecha, ¿no? Y bueno, ahora más por lo que hace, que es bailarina de ballet, entonces, pues tiene que comer y alimentarse muy, muy bien, por así decirlo, ¿no? Y entonces, muy pequeña, comía, pero de repente se levantaba de la mesa y daba una vuelta alrededor de la mesa y se volvía a sentar. Entonces un día estaba mi mamá con nosotras y me dice, es que sienta esa niña que no sé qué, que tiene que comer, ¿no? O sea, con esta idea que tenía ella, ¿no? De que te sientas y no hablas y no te paras y ¿no? Y entonces yo, pues ya regresó, se sentó mi hija, empezó a comer y entonces yo le dije, mamá, yo te quiero mucho y te respeto mucho también, ¿no? Te admiro mucho. Pero quiero decirte que la educación de mi hija es mi responsabilidad. Si ella necesita pararse, dar una vuelta y regresar y comer, lo que yo quiero que ella sepa es que comer es algo placentero, es algo que haces para nutrir tu cuerpo, que es algo que haces para compartir, ¿no? Que cuando tú le cocinas a alguien es un acto de amor, ¿no? Que cuando yo le hago sus alimentos, lo hago no porque tenga la obligación, sino porque es algo que yo le estoy regalando. Entonces, si yo la obligo a que esté ahí y que coma y no se pare y no hable, yo no quiero que ella asocie cuando come algo negativo. Le digo, entonces te voy a pedir que me dejes educarla como yo considero que quiero educarla, ¿no? Entonces, mi mamá, bueno, puso los ojos así que yo creo que nunca pensó que yo le iba a decir algo así, pero a decir, es que esa es mi responsabilidad. O sea, a mí me toca, a lo mejor yo me voy a equivocar, a lo mejor esto, ¿no? Pero es decir, y creo que eso es parte, porque a veces queremos cumplir o que te digan, no, pues esa niña trae todos los pies sucios o ese niño, no sé qué, y entonces se va convirtiendo como en una bola de nieve y además pues nos lo está diciendo, en este caso hablando de mi madre, me lo está diciendo alguien pues muy valiosa y muy importante para mí, ¿no? Pero jamás en el tiempo que ella volvió a estar con nosotras, jamás volvió como a hacer eso, ¿no? Entonces, y bueno, para mí fue un aprendizaje, después dije, bueno, y lo cuento porque es algo que yo también aprendí, ¿no? Y que yo sé que ahora, si mi hija decide tener hijos en algún momento de su vida y yo estoy por ahí, pues tendré que aplicar la misma, ¿no? O sea, como yo se la apliqué a la mía, ¿no? O sea, hoy sé que a lo mejor ella me va a decir, oye, pues deja que traiga los mocos que se le salen, ¿no? O sea, no sé, pero es esa parte, ¿no? Exacto, y es que esta posibilidad de haberse repensado, haber observado a otras, haber leído la historia de otras mujeres, haber leído la forma en que ellas transgredieron, en que ellas transgredieron o que ellas intentaron una posibilidad distinta a las maternidades de sus madres, de sus abuelas, de sus bisabuelas, pues de alguna manera
es súper útil porque te da un referente de cómo partir, cómo empezar una conversación de ese tipo, en donde se genere empatía, en donde se genere una escucha por parte de la otra persona. Y a veces va a resultar y a veces no, ¿no? A veces es una constante, ¿no? Porque yo tendré una mamá muy feminista, pero aplica todas las leyendas de Victoria Sao corregidas y aumentadas. Sí. Sí, y entonces así, afortunadamente, como dicen, entre feministas te veas, y entonces ya le saco yo la de la Marcela Lagarde, la de Victoria Sao, la de por acá, por allá, porque Claro. son recursos. O sea, finalmente lo que estoy hablando es qué importante es que las mujeres, independientemente de cómo lo estés haciendo, que tengas recursos a tu disposición. Exacto. Y eso es lo que hace la diferencia. Ahora sí, y me gustaría muchísimo, sobre todo porque sé el aprecio, la cercanía, y conozco, que tú por favor nos apoyaras, Vero, a decirles a todas las personas que nos escuchan ahorita, que nos van a escuchar más adelante, qué es lo que queremos decir cuando nos referimos a las socias de vida. Ay, pues es una categoría que nos regala la maestra, la colega, también la amiga, porque es una gran amiga, la aliada, ¿no? Y la socia, Marcela Lagarde, ¿no? O sea, que nos dice, ¿qué son las socias de la vida? Las socias de la vida son esas mujeres con las que nos vamos asociando a lo largo de nuestras trayectorias de vida, en este ciclo de vida, en este ciclo vital, y vamos armando una red y vamos armando una alianza, ¿no? Y que entonces en esa asociación vamos construyendo una vida, ¿no? Entonces, las socias de la vida generalmente son las amigas, ¿no? Las amigas que vamos eligiendo, que nos van eligiendo y que vamos nutriendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y que además, a veces las socias de la vida no las vemos todos los días, no estamos con ellas todos los días. Luego más cuando tenemos un montón de trabajo, tenemos a los hijos y las hijas, tenemos la escuela, la formación, la acción que también hacemos cada una, digo, por ejemplo, tú que haces yoga, que haces curación, ¿no? Que estás como en todo eso, pues esa es otra cosa que estás haciendo, ¿no? Otra actividad que estás haciendo. Entonces, justamente a veces no nos vemos todo el tiempo, pero sabemos que esa amiga, esa socia está ahí. Y también las socias de la vida son esas aliadas y compañeras que están por un bien común y por un objetivo. Y ese objetivo pasa por el bienestar, por tener, yo antes hablaba, cuando me preguntaban de que yo qué pensaba de la pandemia y cómo esta parte, que yo cómo lo veía, yo honestamente los primeros meses la viví como un abstraerme del mundo, o sea, el no manejar, el no tener que salir a la calle. O sea, me di cuenta que empecé a dormir más, que empecé a hacer cosas que no hacía porque andaba muy acelerada en la vida. Sé que muchas personas han padecido muy grave este confinamiento, pero a mí me preguntaban y yo decía, a mí me sirvió mucho para hacer muchas cosas que no podía hacer antes, ¿no? Y hablaba de la burbuja de bienestar. Y el otro día una amiga me decía, una socia de la vida, la querida Daniela Sepúlveda, me decía, es como el aura del bienestar, ¿no? Porque un aura es como esto que te cubre y entonces tú vas construyendo ese aura de bienestar. Las socias de la vida ayudamos y nos ayudan a construir esa aura de bienestar, ¿no? Porque buscamos que en este mundo adverso podamos entre mujeres y con mujeres y para mujeres tener esa burbuja de bienestar, no solamente nosotras, sino también las otras, ¿no? Y desde los recursos. Y además ponemos a la disposición los recursos personales, emocionales, económicos, culturales, políticos.
esa es una socia de la vida, ¿no? De lo que nos dice Marcela. Y bueno, esa es, ahora sí que es mi interpretación de lo que Marcela nos regala con esa categoría, pero que pues con todo esto que dije, ha sido la experiencia con muchas mujeres, con prácticamente todas las mujeres, cuando empecé a tener conciencia de las compañeras de vida y socias de la vida que he tenido y que tengo a lo largo de la vida, algunas ya no las veo, algunas las veo más seguido, algunas las veo de vez en cuando, pero es bien interesante que cuando nos vemos pareciera que no nos hemos dejado de ver por años, ¿no? O sea, así. Y, no, y bueno, y sabemos lo que andábamos haciendo y todo, y nos recordamos también bien bonito, ahorita que mencionabas a Arcelia, por ejemplo, ¿no? O sea, Arcelia, tantos conocimientos, tantas cosas que compartimos, que nos hemos dado, y que aunque ahorita no nos vemos, pero Arcelia está ahí. Tan está que estuvo aquí, la mencionamos y recordamos ese momento cuando hacíamos ese trabajo juntas, ¿no? Con ella, con otras también, ¿no? Con Mercedes Castro, con esta Melissa Cardoso, que es otra socia de la vida, ¿no? Con Noshi, el trabajo ahí que hacíamos todo el tiempo, ¿no? Cuando estábamos juntas. Solo por mencionar algunas, ¿no? Algunas con Imelda Camargo. Imelda Camargo, la querida Mora, ¿no? También, ¿no? Entonces, pero bueno, eso justamente es, y creo que también, o estoy convencida, que el haber introyectado esta categoría en nuestra vida, en este cuerpo vivido, nos ha permitido también reflexionar mucho sobre esta forma de ser madre, ¿no? Y de mirarnos y de escucharnos y de darnos, ¿no? Yo siempre digo, cada que doy una clase o que estoy frente a mis alumnas y alumnos, siempre les hablo de todo lo que nos han regalado, ¿no? O sea, a veces digo, no, Simón de Beauvoir nos regaló hablar de la situación y no de la condición, ¿no? Y así Marcela Lagarde nos regala, ¿no? Porque son regalos de la vida, ¿no? O sea, estos conocimientos que hemos ido adquiriendo juntas, ¿no? Así es, qué importante y qué valioso. Yo creo que esto, híjole, ojalá que en el futuro lo puedan ver mucho más personas, porque de lo que estás hablando, Vero, es de una experiencia que creo, fíjate que ahorita me viene, que tendríamos que estar mencionando mucho más, especialmente porque es una construcción muy reciente en la historia de las mujeres, de manera más amplia. Antes siempre se ha hecho así. En la historia de la humanidad, las mujeres siempre han encontrado esta manera de acompañarse. Pero este reconocimiento, este ponerle nombre a cómo es esa dinámica, identificar todo lo que sucede, todo lo que nutre el poderle llamar a una compañera, a otra mujer, tu socia de vida, es una implicación tan grande. Yo trataba de explicarle hace poco a un amigo, porque surgió una emergencia en casa, ¿no? Y entonces, de repente en esta así como de no saber qué sigue, no saber cómo, ¿quién fue quien apareció? Pues claro, una socia de vida, esa a la que no veo en años, esa a la que veo muy de vez en cuando, esa a la que solo veo a distancia y que a distancia extiende, ¿no? Este manto que cubre, que acompaña, que sostiene cuando es requerido. Porque también algo que habría que agregar de lo que saben hacer las socias de vida es mantenerse a una distancia prudente porque confía y sabe que el saber de la otra es suficiente para que tenga autonomía. Claro. Porque este sostén, esta red, no es una red como de esas mamás así o de esos grupos de mujeres que apenas si abres la boca ya te están dando de comer. Y tú lo único que querías es bostezar, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí. Sino, sí. son esas amigas que saben, o esas mujeres que saben, que cuando vas a abrir la boca es porque realmente las requieres. Pero primero se esperan a que tú puedas articular.
Y si no estás claro. pudiendo abrir la boca y si no estás pudiendo expresar, están tan presentes que de repente te mandan un mensajito por ahí o te llega el mensajito de otra que también es compañera de esa red y se hace presente. Esa Claro. es, esa es una cuestión de verdad de brujas, de sabias, de ancestras, Uh-huh. de lo que no todo el mundo habla y que valdría la pena hablar un poco más y que en el caso de la maternidad y de la experiencia del día a día de la maternidad es un recurso, wow. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo, vale. Yo, ahorita que mencionabas eso, me acordaba de tantas socias de la vida que han apoyado, me han apoyado y han apoyado a mi hija para mucho, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que ha sido esta experiencia, a mí luego me preguntan, ¿no? Porque me preguntan, oye, ¿cómo es que tu hija se ha mantenido, por ejemplo, en una disciplina como la danza, ¿no? Que ha sido muy complicado, porque además, pues, la danza implica que prácticamente empiezas desde edades muy tempranas. Es sorprendente, yo me sorprendo mucho, la verdad, porque digo, ¿cómo puede ser que empieces una licenciatura a los 9 años, por ejemplo? ¿No? O sea, o ver a mi hija tomando una decisión de vida a los 14 años, cuando yo decía, no, bueno, yo a los 14 años estaba en la secundaria, ni siquiera estaba aquí pensando qué iba a estudiar, hacia dónde iba a ir, y entonces de repente digo, estas son estas niñas, como digo yo, como remasterizadas, ¿no? O sea, ya no están hablando del feminismo, por ejemplo, ¿no? Están actuando, están viviéndose feministamente, porque están tomando decisiones, porque ponen un límite, porque hacen preguntas, porque hacen cuestionamientos, porque no siguen las normas o las reglas establecidas, porque son capaces de decirle a una profesora cuando le dice, es que tú no hiciste la tarea porque ¿por qué no hiciste la tarea? Y me mandan llamar, ¿no? Y le dice, porque usted dijo que los niños hicieran la tarea. Y entonces la maestra, es que estás inventando para no hacerlo. Y no, porque al no ser nombrada, o sea, levantan la mano y dicen, no me estás nombrando, porque tú dijiste los niños. O sea, nunca diste la instrucción, o sea, yo no existo. O cuando veían Canal 11, y decían, los niños, y entonces decían, ¿y las niñas dónde estamos, no? Entonces, ahí es cuando dices, ellas no están como nosotras, que teorizamos, porque era necesario la teorización, ellas no teorizan, ellas están en la acción, ellas están tomando decisiones, se están preguntando, están diciendo, están poniendo límites, no permiten que alguien diga algo que les desagrada, ¿no? Se están enfrentando a esa parte, ¿no? Y entonces, justamente, todas esas otras mujeres que están ahí, todas esas socias de la vida, yo sé que, por ejemplo, mi hija tiene cosas de todas esas mujeres, porque además las ha escuchado, porque las ha visto vivirse. Me acuerdo cuando íbamos a las marchas del orgullo lésbico gay, y hoy para ella, para mi hija, por ejemplo, la discusión de la diversidad, de la orientación, del deseo, no es una pregunta, pues, ¿no? O sea, es una forma de vida. O sea, mientras yo me lo pregunté a lo mejor muchos años y yo en una marcha podía sentirme muy contenta porque estaba visibilizando mi libertad, en el caso de ella no es necesario, ¿no? O sea, entonces dices, cada una, ¿no? Ahorita me acordé mucho, por ejemplo, de una foto que le tomó Rodney a mi hija vestida de Sor Juana en una marcha de la ciudadanía de las mujeres. Y entonces ella siempre tiene ese recuerdo, ¿no? De esa fotografía, porque dice, yo iba vestida de Sor Juanita, ¿no? Entonces, y era la foto, ¿no? Entonces te digo, van teniendo de cada amiga, de cada socia, van teniendo esa parte, y que es, pues, a través de nosotras, ¿no? Porque, pues, finalmente, pues, nosotras somos también todas esas socias de la vida, porque nos hemos construido, pues, conjuntamente, ¿no? Entonces, creo que
eso te va dando, creo que esa posibilidad de ir mirando a tu hija o a tu hijo, dependiendo, en esa toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo, volvería a la burbuja al aura de bienestar, a construir el bienestar, ¿no? O sea, al decir, yo hago ejercicio o como bien, o sea, como quitando esa responsabilidad de decir, voy a comer bien porque quiero, o voy a comer bien para estar delgada y para cubrir un estereotipo. Es diferente a decir, voy a comer bien porque quiero que mi cuerpo esté sano, porque quiero que mi cuerpo esté bien, porque no quiero que mi cuerpo esté inflamado, esté con dolores, tenga contracturas, ¿no? Y por eso voy a comer bien, no porque pues voy a estar delgada para gustarle a los demás, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, sí, esta capacidad de cuestionarse y decir, y yo le sumaría a esto que dices, incluso el propio feminismo, cuestionarlo, ¿no? Y cuestionar como cosas en donde ellas hacen, en esta remasterización que dices, ¿no? Así, como sus propios preceptos, porque saben que lo pueden hacer, porque Claro. saben que pueden elegirlo y porque saben que también pueden construir algo nuevo. Claro. Y eso, y esa posibilidad acompañada del respaldo es sensacional, porque también creo que algo que nos permitió a nosotras, y me cuesta un poco como trabajo hablar en plural, pero quiero decir, a muchas de nosotras ha sido como muy interesante poder, mira, aquí hay un montón de gente, Marisol, Sí, también vi que por ahí creo que está mandando un mensaje Nayeli desde hace mucho. Ay, hola, pues hola. Sí, dice su hija también, Marisol. Discúlpenme, es que hasta ahorita de repente volteé. Estamos ahí. Sí, hola, muchas gracias por estar con nosotros. No podíamos, no podía activar aquí los comentarios. Exacto. Y entonces, en esta posibilidad que tienen de cuestionar, de replantearse algo diferente, de elegir y también como de probar, ¿no? Claro. Yo me acuerdo. Y es que ahorita me vino a la mente estos espacios en donde de repente, estos chats de mamás feministas, donde de repente, no, mi hija quiere una Barbie, qué horror, ¿no? Y era así como el gran drama. Y es así de, oye, pues qué tal que no le impones algo, qué tal que ella puede elegir y qué tal que un día elige una Barbie y eso no significa. Decía hace rato con nuestra experiencia personal. Toda esta carga que tú a lo mejor ya le estás asignando, le estás poniendo, le estás proyectando, que no necesariamente tiene, ¿sabes? Claro. O sea, esa confianza que podemos acompañar en los hijos de que están siendo conscientes, de que son conscientes y de que el estar en contacto con su saber, el estar en contacto con esa conciencia es de las mejores herramientas de vida que pueden tener. Sí, claro. Y que se vale equivocarse y que se vale elegir, porque todo el tiempo tienes la posibilidad de elegir algo nuevo. Claro. ¿No? O sea, como que hacia dónde quiero ir es que no hay letra muerta. Y lo dijimos al principio, pero en esto de ser mamás, en esto de ser hijas y de ser hijos, no hay letra muerta. Es decir, hay cualquier cantidad de opciones y posibilidades según las personas. Claro. Y algo de lo que no he hablado, porque no le quise entrar al tema, porque me da un poco de roña, me da mucha roña y esa es la verdad, lo tengo que aceptar, es el origen del 10 de mayo, que muy poca gente lo conoce. Porque claro, digo, si estamos haciendo esto a propósito del 10 de mayo, no es casualidad, ¿no? Nosotros estamos festejando en mayo, pero en otros países festejan en una fecha diferente. Y yo, de lo que no tengo idea es de cuál es la convención mundial de celebrar el Día de las Madres. Sí sé más o menos cuál fue la historia aquí en México. Y justamente tiene que ver con una decisión política, ¿no? De que va nada más y nada menos
acompañada de una muy bonita campaña de control natal, por cierto, ¿no? Hablando de esto que nos cuestionamos desde muy jóvenes, de a quién le pertenece este cuerpecito delicioso que nosotros estamos disfrutando, ¿no? O sea, claro, cuando te das cuenta de que hay toda una serie de reglas y de normas construidas para regular tu experiencia, no solo en cómo comes, no solo en cómo duermes, sino cómo te relacionas emocionalmente, afectivamente con otras y otros. Y además, en qué momento decides, si decides o no reproducirte, si decides o no formar una familia. Todos esos no nada más son cosas que te ocurren a ti solito en tu casa o con tu familia, es decir, tú lo pusiste muy bien, Vero, y yo lo menciono así porque pensando en el público que generalmente me sigue, que de veras es muy importante hablar de un contexto político. Entonces, sí, el 10 de mayo tiene un origen basado en una regulación, tendiendo a hacer una regulación de los cuerpos. Claro. Entonces, si tú estás muy feliz festejando el 10 de mayo, pues qué padre, que te diviertas. ¿No? Si tú en casa estás esperando esa fecha, qué padre que te diviertas. Nada más acuérdate, así, o búscale por ahí dónde se originó. ¿Y, claro, por qué en mayo? ¿Y por qué el 10? ¿Y por qué no otra fecha? ¿No? O sea, como le dicen en otros países. Yo decía hace rato, no sé si alcanzaste a oír, que la única vez que yo sí me vi así en Susanita total y absoluta, fue cuando se supone que en el DIF nos iban a regalar o una licuadora o un un frigobar o una plancha. Ay, sí, yo estaba así como de vénganos tu reino, porque yo necesitaba eso para mi casa, ¿no? Claro. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa, Vero? Que ahí yo voy así a formarme a la lista y pues nada, que va para atrás, que porque como todavía el bebé estaba en la panza, desde su criterio todavía no era madre. Bueno, en algunos momentos sí es y en otros no, ¿verdad? Pues sí, ahí vamos con el tema de las conveniencias. Claro. Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho a todas las personas que nos han estado acompañando. Marisol Mendoza, muchísimas gracias por venir y por recomendar a todas tus amigas. ¡Qué bárbara! Sí, gracias Marisol, tú también, yo conozco a Marisol Mendoza es una mujer una socia de la vida para mí, porque Marisol formó el colectivo Musas Sonideras, las mujeres que son sonideras. Bueno, tú fuiste DJ, yo te vi tocando, entonces tienes que conocer a Marisol Mendoza, porque Marisol Mendoza, planteó cómo las mujeres pueden estar en cabina, pueden estar manejando un tornamesa y ha generado la colectiva Musas Sonideras y además también es mamá de dos jóvenes, y bueno, ella siempre impulsando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias Marisol que nos estás escuchando y que nos estás recomendando porque muchas de las musas sonideras son madres y que justamente nosotros teníamos un proyecto que, bueno, con la pandemia y con algunas circunstancias que Marisol vivió pues muy, muy difíciles, tuvimos que dejar, pero justamente era que pudiéramos hacer este análisis crítico, ¿no? De la violencia, de lo que se vive afuera, ¿no? En estos espacios donde a lo mejor muchas veces no hay este sentido crítico, ¿no? Entonces, pero bueno, pues lo retomaremos en un momento, espero no tan lejano, pero sí, muchas gracias por estar por aquí, querida Marisol, socia de la vida también. Yo quisiera, para despedirnos, decir algo. Esto que tú comentabas, que también a mujeres que a lo mejor nos asumimos feministas, nos hemos vivido desde el feminismo, esto que tú decías de las Barbies, de que a veces queremos, yo algo que he hecho y que me he planteado como una obligación, y eso sí como una obligación, es en ningún momento
querer adoctrinar a mi hija, ¿no? O sea, eso es así decir, no, eso no, porque la decisión de ser feminista fue mi decisión. Entonces, si ella decide ser otra cosa, está bien, ¿no? O sea, yo no tengo por qué decir nada o por qué obligarla, ¿no? Pero me acuerdo mucho que una ocasión, bueno, ella quería ser princesa, ¿no? O sea, cuando era pequeña quería ser princesa y veía las películas de princesa y todo lo que me pidiera de princesa y yo se lo compraba y le hacía sus fiestas de princesa. Y me acuerdo que un día estábamos viendo un programa de Celia Cruz y entonces había mujeres trans que estaban imitando a Celia Cruz y de repente me preguntó, ¿no? Me dice, oye mamá, ellos por qué están vestidos de mujer? Y bueno, empezamos a hablar de estas diversas identidades, ¿no? Y al final me dice, es que ¿sabes qué, mamá? Uno puede besar princesa y puede besar príncipes. Y le digo, pues sí, esa es una cosa que tú puedes elegir. Y me dijo, bueno, yo por ahorita quiero besar príncipes, pero a lo mejor algún día quiero besar princesas. Y dije, es que es eso, ¿no? O sea, es decir, justamente no espantarte y dejar ese pensamiento que fluya, ¿no? Y que si quiere una Barbie y si quiere una cocinita, es que lo viva también, porque está en una sociedad, tampoco podemos abstraerlas de esta cultura, ¿no? Entonces yo quería decir eso y pues también decir que seamos críticos con este 10 de mayo y con todos los días que están como para esta conmemoración, pero también, porque yo creo que a ti también te pasó, no lo sé, y a muchas amigas y socias de la vida les pasó, que también bailaron el ratón vaquero, también se vistieron de pollitos y también estábamos ahí nosotras viéndolas y viéndolos vestidos de pollito y también nos dieron el florerito y a lo mejor todavía lo tenemos, ¿no? Entonces, y eso está bien, o sea, porque eso ni nos hace o sea, podemos tener este sentido crítico, pero como bien decías, si en un momento dado, el 10 de mayo, y yo necesito una licuadora, pues está bien, regálame la licuadora, no pasa nada. Yo hoy quisiera que me regalaran una batidora profesional porque hago pasteles y lo disfruto. No me lo van a regalar, ¿verdad? Pero yo sería encantada que el lunes pues, llegara mi batidora así súper moderna y súper potente, porque pues me encanta hacer pasteles y la que tengo pues no me es funcional, ¿no? Entonces, pero bueno, en ese sentido, y pues muchas gracias por invitarme, yo tenía muchas ganas de hablar de esto, y cuando vi tu programa yo dije, yo quiero estar en ese programa, porque creo que es una manera muy, muy agradable y muy amorosa de hablar de estos momentos que estamos viviendo con las hijas y los hijos y los aprendizajes que estamos teniendo. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Vero. No, y además es que es pura, esto que dices tiene que ver con algo que a mí me gusta nombrar como la congruencia energética. Es decir, ir más allá de los dogmas, ir más allá de las teorías, ir más allá de exclusivamente de la experiencia, ir más allá de la vivencia, es como ir más allá y recibir todo lo que implica estar viviendo en este momento, ¿no? En este momento histórico, en este momento político, en este momento cósmico, en esta compañía de seres que hemos estado teniendo unos aprendizajes más allá de lo que nos habíamos podido imaginar, que nos estamos reinventando constantemente y que estamos desarrollando cosas que a veces poco nos detenemos a reconocer. Entonces, qué gran oportunidad de que hayas venido, qué bien que te sentiste invitada, porque sabes que estás completamente invitada, no esta, sino todas las veces que sea necesario. Además, me encanta que haya venido Marisol. Algo he visto de su trabajo. Me encantaría, Marisol, si tienes ganas de un día venirte a platicar de tu experiencia. Y bueno, pues ya sabes que a mí me encanta. Y que me hayas recordado que yo antes me dedicaba a poner música. Bueno, nadie sabe. No, y además, déjame decirte, qué buenas fiestas, porque ponías
una muy buena música, la verdad. O sea, bailábamos toda la noche, brincábamos, nos abrazábamos y bueno, pues estábamos hablando de los años 2000, ¿no? En aquellas fiestas donde estabas ahí moviendo la computadora y todas nosotras bailando y disfrutando. No, pues, o sea, yo tengo ese recuerdo mucho de ti como DJ. Qué padre. No, Entonces, pues, qué buena onda. Pues sí, ya compartiremos. Y si se viene Marisol, espero que también te vengas tú a esta plática. Este es un espacio para compartir, para conversar. Por eso me gusta de todo como en botica. Y antes de que te vayas, ¿cuál es tu botica favorita? ¿Y qué es para ti una botica, Vero? Porque esa pregunta se la hago a todas las personas que vienen de invitadas o invitados. ay, pues una botica es lo que hoy conocemos como una farmacia, pero en las boticas se hacían las fórmulas. Entonces tú llegabas y decías, es que fíjese que yo tengo unas ronchas en el brazo. Y entonces, a ver, no sé qué. Y entonces ella decía, no, pues le vamos a poner esto. Entonces era muy, muy, muy maravilloso porque las boticas tenían muchos frasquitos así alrededor, era como paredes de frasquitos, mil sustancias, y entonces era como una alquimia, ¿no? Entonces ahí los boticarios eran justamente por eso, a este mago le decían Beto el boticario, porque era como que hacía magia, ¿no? Entonces, pero yo me acuerdo de eso, y además una botica olía a tantas cosas, ¿no? Entonces era así como que alguien que era que estaba en una botica, pues desarrollaba un olfato impresionante, ¿no? Porque era la menta, el romero, el no sé qué, la mamelis, ¿no? Entonces es algo como muy de alquimia, diría yo. Y pues la única botica que yo conozco, así que te puedo decir que me llevaba mi madre abuela, era la farmacia París. No la que está en 5 de febrero y Salvador, sino la que está sobre República del Salvador entre Isabel la Católica y 5 de febrero, que afortunadamente todavía se conserva como una botica, ¿no? Entonces ahí compraba la crema con vitamina C y la agua de rosas, que no sé qué, ¿no? Porque pues una de las cosas que tenían las boticas es que servían mucho también para este tema de la belleza, ¿no? Del cuidado de la piel, porque no había tantas marcas, ¿no? De tantas cremas y tantas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues qué bonito nombre de tu programa, ¿no? Porque bueno, es como sacar todos los frasquitos y hacer hoy hicimos como un bálsamo para vivir el 10 de mayo desde otro lugar. Así es, muchísimas gracias, pero porque a ti la gran invitación para todas las personas que escuchan este programa, este espacio, pues es que creen que aquí llegan personas que tienen toda la disposición de hacerle cosquillas a la vida, y qué mejor que haber sacado esta fórmula para vivir un 10 de mayo distinto, repensarlo de una forma diferente, plantearnos preguntas, porque no hay nada más fabuloso que hacer preguntas. Y cuando haces preguntas acompañadas por mujeres sabias, así como mi amiga acá al lado, así como mi socia acá al lado, que ya es una gran sabia, con la que he tenido oportunidad, ya escucharon, no solo de bailar, no solo de brincar, no solo de abrazarnos, sino además de estar haciendo esas cosas serias de la política pública. Bueno, o sea, perdón, ahora sí como dicen los chavos ahora, comper. Estoy presentando a cualquier invitada, no señoras, no señores, nada más y nada menos que a una persona con una gran trayectoria y con, por supuesto, una gran trayectoria entre nosotras, Vero. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimos, un abrazo. Ajá, un abrazo muy grande a la hija. Y por acá nos vamos a estar viendo. Por acá nos vamos a estar viendo. Si quieren compartir, compartan. Si quieren platicarles a otras personas, platíquenles todo lo que hemos conversado aquí. Vamos a estar muy felices de volver a invitar a Vero para otra ocasión. Aquí los micrófonos están abiertos para ti, querida. Así que... Gracias, Vale. Un abrazo también y un abrazo para la cría también.
Un gran beso. Hasta luego. Chao.